Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 42. El incendio del bombero Honmi. Bang. 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 El ensordecedor eco de los disparos resonó en la sala, rompiendo el tenso silencio que se había apoderado de la multitud. «No se muevan, cabrones», exclamó la voz fría como el hielo, autoritaria como un decreto real. 3 disparos más resonaron, una escalofriante sinfonía de poder y control. El público, antes animado y bullicioso, era ahora un mar de rostros atónitos, con los ojos desorbitados por el miedo y la confusión. De entre las sombras emergió una figura tan impactante como aterradora. Un hombre rubio, de piel rojiza y oscura, se yergue imponente. Su atuendo era tan inusual como intimidante. Un traje protector químico de un rojo brillante, gafas rojas que le cubrían los ojos y una gruesa arma que escupía fuego sujeta a su brazo. 2 tubos amenazantes estaban conectados al arma, a su vez conectados a un contenedor de gas que llevaba a la espalda. A sus flancos se encontraban 2 hombres con trajes negros, empuñando pistolas que acababan de lanzar un fuego letal. «Escúchenme, cabrones». La voz del hombre resonó, haciendo eco en las paredes. «Algunos me conocen como el bombero Honji. Cualquier otro día, no tendría ningún reparo en reducir este bar a cenizas. Pero hoy, mi jefe me ha ordenado evitar problemas innecesarios. Considérense afortunados». Su mirada recorrió a la multitud antes de posarse en un hombre que estaba de pie en el escenario. «Señor Chris Bourne», exclamó el bombero Honji con voz clara y potente. Chris, completamente desprevenido, se quedó paralizado. Sus compañeros de banda, igualmente sorprendidos, lo miraron con los ojos muy abiertos, intentando comprender por qué su jefe había llamado la atención de esta figura tan infame. «Oye, Bourne», continuó el bombero Honji, con un tono amenazante. «Mientras cooperes, todos estaremos a salvo. Pero si te resistes, bueno, ya sabes lo que pasará». Chris se tomó un momento para recomponerse y luego respondió: «Si prometes no hacerle daño a nadie aquí, iré contigo». El nombre de Honji el bombero infundía terror a muchos. Pirómano con una retorcida fascinación por las llamas, era tristemente célebre por sus armas incendiarias y su afición a los incendios provocados. Su rastro estaba marcado por los restos calcinados de edificios y la trágica muerte de innumerables vidas inocentes. «Chris, ¿te has vuelto loco?». Ferrante dio un paso al frente en señal de protesta. Ignorándolo, Chris preguntó: «Antes de irme contigo, ¿puedo saber por qué?». La sala quedó en silencio. Los miembros de la banda y el público contuvieron la respiración, esperando una respuesta. «¿Crees que estás en posición de hacer preguntas?», replicó el bombero Honji con tono burlón. Chris suspiró. «Simplemente no le hagas daño a nadie aquí». Al bajar del escenario y caminar hacia el bombero Honji, una sensación de pavor inundó la sala. Pero el bombero Honji solo suspiró. «Qué aburrido. Esperaba una excusa para prenderle fuego a este lugar». «Espero que cumplas tu palabra», dijo Chris con voz firme. Los 2 hombres de negro lo sujetaron de los brazos, dispuestos a escoltarlo fuera. De repente, se oyó una voz. «Alberton». Era Lillian, con la voz llena de desesperación. Uno de los hombres de negro gimió de dolor cuando algo duro le golpeó la nuca. Se giró y se encontró con la enorme figura de Alberton que se abalanzaba sobre él. El hombre cayó al suelo y los puños de Alberton cayeron sobre él, cada golpe resonando con un estruendo ensordecedor. El hombre gritó de agonía antes de perder el conocimiento. El otro hombre de negro sacó rápidamente su arma, pero Alberton fue más rápido. Se abalanzó sobre él, arrebatándole el arma antes de que pudiera reaccionar. Luego apuntó con ella al bombero Honji, con voz fría e inflexible: «Suelta a Chris». La repentina muestra de valentía de Alberton dejó a todos, incluido Chris, atónitos. El hombre, normalmente tranquilo y reservado, se había transformado en un ejemplo de coraje, plantando cara al amenazante bombero Honji. Sin embargo, el giro inesperado de los acontecimientos no inmutó al bombero Honji. Al contrario, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro.
Amigo, parece que es la primera vez que manejas un arma, se burló, apuntando con el arma que lanzaba fuego a Alberton. La próxima vez, recuerda quitar el seguro. Aunque dudo que haya una próxima vez para ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante antes de que un torrente de llamas brotara del arma. Alberton fue envuelto en un instante, sus gritos ahogados por el rugido del fuego. No, la voz de Chris era un grito ahogado, con los ojos muy abiertos por el horror. Alberton. Los miembros de la banda entraron en acción, corriendo fuera del escenario. Se quitaron las chaquetas, intentando frenéticamente sofocar las llamas que consumían a su amigo. Pero ya era demasiado tarde. Cuando lograron apagar el fuego, Alberton estaba irreconocible. Su cuerpo estaba carbonizado y sin vida. Ferrante, con las manos temblorosas, le tomó el pulso, pero no lo encontró. Alberton había muerto. Maldito seas, tú mataste a Alberton. La voz de Chris resonaba con dolor y rabia. Se abalanzó sobre el bombero Honley, blandiendo los puños salvajemente en un intento desesperado por vengar a su amigo. Pero el bombero Honley no se inmutó. Golpeó a Chris en la cabeza con el tubo de la manguera, dejándolo inconsciente. Luego lo agarró por el cuello y comenzó a arrastrarlo. Cálmate, hombre. Ya te tocará, se burló, dejando tras de sí una habitación llena de conmoción, dolor y el inquietante eco de sus escalofriantes palabras. Mientras tanto, Jon y Annie habían regresado a casa, agotados por los acontecimientos del día. Tras refrescarse, Jon se retiró a su habitación para abrir el Emporio Universal. Gastó puntos de penalización para adquirir amuletos y formaciones mágicas, colocándolos estratégicamente por toda la casa. Pensó que eran medidas de seguridad para proteger a Annie y Ayla en caso de que ocurriera algo inesperado cuando él no pudiera estar presente. Annie, tras un día de intensa actividad, regresó a su habitación después de asearse. El repentino sonido de su celular rompió el silencio. «Hola», contestó con voz suave. «Lillian, ¿qué pasa? Respira hondo y habla despacio». Su rostro palideció al escuchar la voz al otro lado de la línea. «¿Qué? ¿Qué le pasó a Chris?» «De acuerdo, iré enseguida». Se vistió rápidamente y salió de su habitación, gritando. «Jon, Ayla, estaré fuera un rato, quédense en casa». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras se marchaba, dejando a Jon y Ayla desconcertados. «¿Qué va a hacer Annie?», preguntó Ayla, con los ojos muy abiertos por la preocupación. El tono nervioso de Annie no había pasado desapercibido, e incluso Ayla presentía que algo andaba muy mal. Jon, intentando mantener la calma, la tranquilizó. «No te preocupes, iré a ayudarla». Ayla pareció algo aliviada por sus palabras y asintió. «Está bien, no pienses demasiado, vuelve y descansa», dijo Jon en voz baja. Una vez que Ayla se retiró a su habitación, la calma de Jon se desvaneció, reemplazada por una expresión de profunda preocupación. Hacía poco que había lanzado el hechizo Avensegin sobre Annie, Ayla y Chris, un hechizo que le permitía rastrear cada uno de sus movimientos. Fue una decisión moralmente cuestionable, pero era la mejor manera que se le ocurrió para protegerlos. No entendía por qué las pandillas volvían a atacar a Chris y a su banda Diamante, pero estaba furioso. Había decidido desatar la ira del jinete fantasma sobre esos criminales. Usando el hechizo de rastreo, ya había localizado a Chris. Era hora de hacer pagar a esos pecadores, de reducir sus almas a cenizas. Capítulo 43. Bonita chaqueta. El mundo se volvió nítido cuando Chris abrió los ojos, asimilando la cruda realidad de su situación. Estaba atado como un pavo de Acción de Gracias en la parte trasera de un camión, con la boca sellada con una tira de cinta adhesiva implacable. El corazón le latía con fuerza en el pecho, un frenético latido de miedo y rabia. Se retorcía, sus movimientos amortiguados por el espacio del camión. Al frente, el bombero Honley escuchó el alboroto. Golpeó con los nudillos la mampara que los separaba, con voz ronca y áspera. «Quédate quieto, cabrón». Sus palabras resonaron en el espacio reducido, un duro recordatorio de su situación actual. Exhaló un largo y profundo suspiro que delataba su frustración. Volviéndose hacia su compañero, murmuró: «Es una exageración asignarnos este tipo de encargo, ¿no crees, Barracuda?» Barracuda, el conductor, era una figura imponente. Su cabeza calva brillaba bajo la intensa luz del techo, y su chaqueta de cuero crujía al moverse en su asiento. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, cada una testimonio de una batalla librada y sobrevivida.
Su ojo izquierdo era una prótesis vidriosa, un escalofriante recordatorio de un encuentro pasado, y su mano derecha una maravilla mecánica de acero y cables. Parker Robbins tiene sus razones, Honey, respondió Barracuda con voz grave y ronca. Su ojo protésico brilló ominosamente al mencionar el nombre de su jefe. ¿Te acuerdas? Su rostro se contrajo en una mueca. El recuerdo le había dejado un sabor amargo. El rostro de Honey se iluminó al oír el incidente, y un destello de emoción brilló en sus ojos. «Oh, ¿qué más da?», exclamó con una morbosa fascinación, un marcado contraste con la aprensión de Barracuda. Sin embargo, su entusiasmo duró poco, pues su mirada se posó en el espejo retrovisor. Una figura vestida con una chaqueta de cuero negra se acercaba rápidamente en motocicleta. El Punisher. «Hola, viejo amigo». La voz de Honey estaba teñida de un placer perverso al reconocer a su perseguidor. «No te emociones, Honey», espetó Barracuda con voz cortante. «Aunque me encantaría matarlo yo mismo, el jefe tiene otros planes. Tenemos órdenes. Nos atenemos a la misión». Su historia compartida con Punisher era una intrincada red de violencia y venganza. Barracuda, Fireman Honey y su jefe, Parker Robbins, estaban en la lista negra de Punisher. Las heridas de Barracuda eran testimonio de sus encuentros anteriores, un doloroso recordatorio de la despiadada eficacia de Punisher. A medida que Punisher se acercaba, la tensión en el camión era palpable. Chris podía oír el rugido de la motocicleta, que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Podía sentir el miedo que emanaba de Honey y Barracuda, su bravuconería desmoronándose ante la implacable persecución de Punisher. La persecución había comenzado, un mortal juego del gato y el ratón en la carretera desierta. El Punisher era implacable, su motocicleta un espectro negro en el espejo retrovisor. Los nudillos de Barracuda se blanquearon contra el volante, su mano protésica crujió bajo el esfuerzo. El camión dio un volantazo y derrapó. La experta conducción de Barracuda apenas lograba mantenerlos en la carretera. Honey permanecía a su lado en silencio, con la mirada fija en el espejo retrovisor, observando cómo el Punisher acortaba la distancia entre ellos. El Punisher era una fuerza de la naturaleza, su presencia una amenaza latente que helaba la sangre. Su chaqueta de cuero negra era símbolo de su implacable búsqueda de justicia, un faro de terror para quienes se encontraban en su punto de mira. Bang. 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 El Punisher, una figura de determinación implacable, era un ejército de un solo hombre. Conducía su motocicleta con una mano, mientras que con la otra empuñaba un M16, acribillando el camión con una lluvia de balas. Barracuda, con el rostro contraído por el ceño fruncido, sacó un walkie-talkie. «Te toca, Matt-Jim». Su voz resonó en el espacio reducido, presagiando el caos que se avecinaba. De repente, un coche negro que seguía al camión dio un volantazo, interponiéndose entre la motocicleta del Punisher y el camión. El Punisher se vio obligado a frenar bruscamente, y su motocicleta derrapó sobre el asfalto. El coche negro se detuvo y un hombre salió. Su aspecto era de pesadilla. Su piel era de un rojo oscuro e intenso, su cuerpo un mosaico de cicatrices cosidas de forma desordenada. Desde sus brazos hasta su rostro y su cabeza, cada centímetro de piel expuesta estaba marcado por los brutales recordatorios de batallas pasadas. La sorpresa de Punisher era evidente al reconocer al hombre. Su voz era un gruñido bajo, la incredulidad tenía sus palabras. «Matt-Jim. Eso es imposible. Estás muerto. Yo mismo te maté». La respuesta de Matt-Jim fue una risa escalofriante, su voz una sinfonía discordante de locura. «Así es, ahora es mi fantasma el que ha venido a vengarse». Honey observó el enfrentamiento con un suspiro de decepción. La voz de Barracuda le brindaba consuelo. «No te preocupes, Honey. Ese lunático de Jim no puede vencer a Castle. El Punisher lo matará de nuevo, y entonces será nuestro turno de matar al Punisher». «¿Qué demonios?». De repente, el rostro de Barracuda palideció y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Frenó bruscamente, y la repentina parada hizo que Honey se tambaleara hacia adelante, con la cara a centímetros del parabrisas. «Barracuda, ¿qué estás haciendo?». La voz de Honey era una mezcla de sorpresa y fastidio. Barracuda miraba fijamente al frente, con el rostro transformado en una máscara de horror e incredulidad. Honey siguió su mirada, y su reacción contrastó notablemente con la de Barracuda. Su rostro se iluminó de emoción, y sus palabras fueron una exclamación sin aliento. «Oh, Dios mío. ¿Qué es eso?». Es simplemente hermoso».
Frente al camión, se desplegó una escena de proporciones míticas. Un dragón gigantesco, con su esqueleto envuelto en llamas, descendió del cielo. Sobre la bestia de fuego cabalgaba una figura que parecía salida de una pesadilla. Un esqueleto con los huesos en llamas y los ojos resplandeciendo con una luz profana. Jon, transformado en espíritu de venganza, desmontó de la espalda de Ygritte y dirigió su mirada hacia el camión. Su presencia era un espectáculo aterrador, una prueba del poder descomunal que poseía. Dios mío, ese debe ser el dios del infierno. ¿Lo has visto, Barracuda? Es un dios. La voz del bombero Jon rebosaba de asombro y emoción. Su fascinación por las llamas, sumada a sus tendencias psicopáticas, le hacía ver belleza donde otros veían terror. La gente común se habría paralizado de miedo al ver a Jon, pero para el bombero Jon, las llamas que danzaban sobre su cuerpo eran una obra maestra divina. No pudo contener su emoción. Sus pies lo impulsaron hacia Jon como atraídos por una fuerza magnética. Debes ser el dios del infierno, por favor, llévame contigo. Las palabras de Jon eran una ferviente súplica, su voz llena de la reverencia de un creyente devoto. Jon hizo una pausa y dirigió su mirada hacia Honji. Su voz era un gruñido gutural y profundo. Como desees. Mientras hablaba, las cadenas que adornaban su cuerpo cobraron vida, atravesando el pecho de Honji. En un instante, Honji quedó reducido a cenizas. La legendaria misión se ha actualizado, juzgando a 1000 almas pecadoras, el progreso actual es 54.000, activa automáticamente la función de sacrificio de almas en este universo. Ordenó Jon, haciendo caso a la indicación del sistema, e inició rápidamente la función de sacrificio de almas. La función sacrificio de almas se ha activado correctamente, el alma se ha intercambiado y se han acumulado 150 puntos de penalización. Barracuda observaba la escena desde la seguridad del camión, con el rostro reflejando incredulidad. ¿Qué clase de criatura es esa?, susurró, apenas audible por encima del rugido de las llamas. Tras neutralizar al bombero Jon centró su atención en Barracuda. Este salió disparado del camión, impulsado por el miedo hacia el otro lado. Pero Jon fue más rápido. Su cadena se extendió, alcanzando la pantorrilla izquierda de Barracuda y cercenándola. Los gritos de Barracuda resonaron en la noche mientras caía al suelo. Jon se acercó al hombre caído, con la mirada llameante fija en la chaqueta de cuero que Barracuda llevaba. ¡Qué chaqueta más bonita! Sus palabras presagiaban lo que estaba por venir. Acabó con Barracuda con la mirada de penitencia, y su cuerpo sin vida se desplomó al suelo. Jon le quitó la chaqueta de cuero. Las llamas que lo envolvían se extendieron a la prenda. Los remaches de la chaqueta se transformaron en afiladas espinas de acero, acentuando su aspecto aterrador. La legendaria misión se ha actualizado. Juzgar a 1000 almas pecadoras. El progreso actual es de 55.000. La función sacrificio de almas se ha activado correctamente, el alma se ha intercambiado y se han acumulado 150 puntos de penalización. Mientras tanto, Punisher se había encargado de Mad Jim, acabando con la vida del demente de un disparo en la cabeza. Dirigió su atención hacia Jon, contemplando a los dos hombres que habían sido formidables adversarios para él, ahora sin vida a manos del monstruo de fuego. La voz de Punisher era un monótono frío y sin emociones cuando preguntó: ¿Quién eres? Un demonio. Respondió Jon con sencillez, con la voz desprovista de emoción. Se apartó del Punisher, montó en Ygritte y alzó el vuelo. El Punisher observó cómo Jon desaparecía en la noche, pronunciando una solemne promesa. Si eres un demonio, dejaré de creer en Dios. Su fe se había quebrado años atrás cuando Dios no protegió a su familia. Ahora, un autoproclamado demonio hacía lo que Dios no había podido: impartir justicia a quienes la merecían. 2 horas después, Annie salió de la comisaría con el rostro marcado por la desesperación. Detrás de ella iban los demás miembros de la banda Diamante, cuyos rostros reflejaban su dolor. La pérdida de su compañero Alberton los ensombrecía como una nube negra. Informaron de lo sucedido a la policía, pero sus preocupaciones fueron desestimadas con unas cuantas preguntas superficiales. La policía lo atribuyó a una disputa por derechos de autor que se había descontrolado, algo común en la despiadada industria musical. Prometieron desplegar patrullas cerca de su bar y de la casa de Tris, pero su indiferencia fue difícil de aceptar. Annie. El sonido de una voz familiar rompió el profundo silencio. Annie levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Frente a ella se encontraba un apuesto joven rubio.
Su rostro estaba sonrojado por la vergüenza, pero sus ojos irradiaban calidez al mirarla. «Oh, Dios mío, Chris», exclamaron al unísono los miembros de la Diamond Band, con los rostros iluminados de alegría. «Chris». La voz de Annie denotaba una mezcla de alivio y alegría mientras corría hacia él. Se arrojó a sus brazos, con el corazón latiéndole con fuerza al darse cuenta de que su novio estaba vivo. El alivio era palpable, un bálsamo para el dolor que amenazaba con consumirla. Capítulo 44. La gema carmesí de Kitorak. En el corazón de Nueva York, un edificio desolado se erguía como una reliquia olvidada de una época pasada. Su estructura esquelética, testimonio de la implacable evolución de la ciudad, servía ahora como base de operaciones clandestina. Dentro de su estructura vacía, 2 camillas eran manejadas con cuidado, cada una con un cuerpo sin vida envuelto en la austera pureza de una tela blanca. Esta no era una fábrica cualquiera. Era una fortaleza, un bastión enclavado en la jungla urbana de Brooklyn, un santuario para la notoria banda de O. «Hemos hecho lo que nos ordenó, jefe». La voz resonó en el cavernoso espacio, un murmullo respetuoso que parecía dirigirse al aire mismo. Se hizo un silencio sepulcral, la tensión en la sala era palpable. Entonces, como materializada de la nada, emergió una figura. Era un espectro vestido de rojo, con una capa con capucha ondeando a su alrededor y un parche carmesí en el ojo que le confería un aire amenazador. Botas rojas, 2 pistolas en la cintura. La personificación del poder y el miedo. Era Parker Robbins, el jefe de la banda de O. Robbins, un ladrón de poca monta en las calles de Brooklyn, se topó con la capa y las botas durante un atraco. Al descubrir sus poderes sobrenaturales, los explotó para ascender en el mundo de Lampa, convirtiéndose en un jefe formidable. Su capa le otorgaba invisibilidad, sus botas el poder de desafiar la gravedad. Sus manos podían lanzar fuego y descargas eléctricas, y sus ojos podían penetrar las ilusiones. Pero su poder más formidable era su capacidad para resucitar a los muertos, un talento escalofriante que una vez trajo de vuelta a Madhim de la tumba para aterrorizar a Punisher. «Buen trabajo. Podéis marcharos», ordenó, con una voz suave que hizo que sus subordinados salieran corriendo. Ahora solo, Robin se acercó a la primera camilla y retiró la tela blanca para revelar el grotesco rostro de Madhim. «Jim, oh Jim», murmuró con un tono extraño en la voz. «Te di una oportunidad, pero no lograste eliminar al Punisher». Al acercarse a la segunda camilla, Robbins descubrió la mirada perdida de Barracuda. La visión de sus ojos sin vida despertó en él una profunda curiosidad. «¿Qué te ha pasado?», se preguntó en voz alta, especulando sobre la posibilidad de un ataque mental. Con un movimiento rápido, Robbins colocó su mano sobre el pecho de Barracuda. «Quizás cuando despiertes puedas iluminarme», dijo, con una voz que resonó ominosamente. Mientras sus palabras se desvanecían, una energía brillante brotó de su palma, iluminando la habitación antes de disiparse. Sin embargo, Barracuda permaneció inmóvil, su cuerpo sin vida contrastando fuertemente con la vibrante energía que acababa de recorrerlo. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Robbins. Retrocedió, con la confusión reflejada en sus facciones. «¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha cortado la luz?», preguntó, su voz resonando en la habitación vacía. Lo intentó de nuevo, pero Barracuda permaneció inmóvil, un testimonio silencioso de un fallo inesperado. «No pierdas el tiempo, su alma ya no existe», resonó una voz femenina en la habitación, haciendo que Parker se girara bruscamente. La figura que lo miró era una mujer de mediana edad, cuyo manto y capucha morados le conferían un aire misterioso. El manto estaba deshilachado, casi hecho jirones, testimonio de las pruebas que había superado. Era Agatha Harkness, la bruja púrpura. «Ah, señorita bruja», saludó Parker, entrecerrando ligeramente los ojos. «¿Tiene alguna idea que compartir?». Agatha se acercó con lentitud y delicadeza al cuerpo sin vida de Barracuda. Observó fijamente sus ojos vacíos, con la voz apenas audible. El jinete fantasma le arrebató la vida. Su alma fue consumida por el fuego del infierno, perdida para siempre. «Tu poder es inútil aquí». «Ghost Rider». Parker frunció el ceño con confusión. «Una fuerza que harías bien en no subestimar», respondió Agatha con tono severo. El rostro de Parker se contrajo en un gesto de enfado. «Basta de advertencias crípticas». Sin inmutarse, Agatha continuó. «Tu poder es un don de Dormammu, señor de la dimensión oscura. Pero es solo una pequeña parte del verdadero poder. Incluso en su máximo esplendor, palidece en comparación con el Ghost Rider.
Su espíritu de venganza es único, formidable. Ni siquiera yo soy rival para él. Hizo una pausa, desviando la mirada. Sin embargo, puede que haya una solución. Si logras encontrar la gema carmesí de Qitorak, tal vez tenga alguna posibilidad contra el jinete fantasma. Gema carmesí, Parker se burló, la has mencionado innumerables veces, pero no tengo ni idea de qué es ni qué aspecto tiene. Agatha suspiró, alzando la mano con un gesto amplio. El entorno se transformó. La base, que parecía una fábrica, se convirtió en un mundo inundado de partículas de energía escarlata. Estas se arremolinaron y se fusionaron, formando una radiante gema carmesí. La gema carmesí es un conducto para el poder de Qitorak, el gobernante de la dimensión carmesí. Su poder supera incluso al de Dormammu. Puede manipular el espacio, borrar el tiempo y realizar hazañas que desafían la comprensión. El Darkhold, el libro de los pecados, guarda algunos registros sobre él. Siempre he buscado la legendaria magia del caos, pero quizás el destino tenga otros planes. Qitorak, a diferencia de la mayoría de los señores dimensionales, no busca invadir otros multiversos. Prefiere permanecer en su dimensión, extendiendo su poder por los universos para reunir seguidores. La gema carmesí es el recipiente de su poder. Con otro gesto de su mano, el entorno volvió a su estado original. Durante años, he estado tras la magia del caos. Mi viaje me trajo a Nueva York, donde descubrí la posible presencia de la gema carmesí. Aunque no es tan potente como la magia del caos, es una fuerza formidable por derecho propio. Parker Robbins permaneció en silencio, atónito, con la mente aturdida por la avalancha de información. Dimensión carmesí, Qitorak, magia del caos, multiverso, ¿qué son estas cosas? ¿Y quién es Dormammu? Dices que mi poder proviene de él, pero nunca he oído hablar de él. Agatha suspiró, con un tono de resignación en la voz. Precisamente por eso no te expliqué antes lo de la gema carmesí. Tu comprensión se limita a este plano de existencia. No puedes comprender las dimensiones superiores. Recurrí a tu ayuda porque, en Nueva York, eres una de las pocas personas que han incursionado en la magia negra, tienes una amplia red de contactos y estás dispuesta a ayudarme. Luego, explicó que había ordenado a Parker y a su pandilla que persiguieran a la banda Diamante. Tras el reciente incidente en Times Square, había percibido el poder del Ghost Rider. Aunque no comprendía la conexión entre la banda y el Ghost Rider, creía que esta estrategia lo atraería a la luz. Al terminar de hablar, una nube de humo negro comenzó a elevarse de su cuerpo. Su figura empezó a desvanecerse, disolviéndose lentamente en el éter. Antes de desaparecer por completo, le dejó a Parker una última instrucción. Espero que encuentres pronto la gema carmesí. Espero tus buenas noticias. Dicho esto, ella se marchó, dejando a Parker solo en la habitación, con la mente llena de pensamientos. La tarea que tenía por delante era abrumadora, pero el atractivo del poder y la promesa de una recompensa eran demasiado tentadores como para ignorarlos. Estaba decidido a encontrar la gema carmesí de Qitorak, costara lo que costara. Capítulo 45. El barón Karl Mordo. El sol se había puesto y el mundo estaba bañado por el suave resplandor del crepúsculo cuando Annie regresó. Su rostro era una máscara de tristeza, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Jon, que la había esperado ansiosamente, sintió una punzada de pavor en el corazón. Sabía que algo andaba mal, que algo terrible había sucedido. Alberton se ha ido, dijo, con la voz apenas un susurro. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un toque de difuntos, resonando en el silencio de la habitación. Jon sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Alberton, el miembro jovial y bondadoso de la banda de Chris, ya no estaba. Jon nunca había sido sentimental. Era un hombre de pocas palabras, que prefería guardarse sus pensamientos y sentimientos. Pero la muerte de Alberton lo afectó profundamente. Había sido más que un simple compañero de banda. Había sido un amigo. A pesar de sus escasas interacciones, Alberton siempre lo había tratado con amabilidad y respeto. Su pérdida fue un golpe al corazón, un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida. Días después, Jon se encontró en un cementerio, con el viento helado azotándole la piel. Estaba rodeado de rostros conocidos, todos reunidos para dar el último adiós a Alberton. Annie estaba a su lado, con la mano fuertemente apretada entre las suyas. Sus ojos ya estaban secos, pero la tristeza en ellos era palpable. Permanecieron allí, unidos en su dolor, mientras el sacerdote pronunciaba sus últimas oraciones. La muerte de Alberton fue una llamada de atención para Jon.
se dio cuenta de que sus medidas de protección para su familia podrían no ser suficientes. El mundo era un lugar peligroso y no podía permitirse correr ningún riesgo. Pasó los días siguientes reforzando su casa, utilizando todos los recursos a su alcance. Usó hechizos del mundo de Harry Potter, instaló cámaras en cada rincón de la casa e incluso colocó trampas mágicas en la tienda de Annie. Estaba decidido a mantener a salvo a sus seres queridos, costara lo que costara. Chris, por otro lado, era un caso aparte. Era un nómada que nunca se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar. Protegerlo era todo un reto, pero Jon no era de los que se rinden fácilmente. Decidió usar una marca mágica, un hechizo rastreable que le permitiría vigilar a Chris. Era una jugada arriesgada, pero necesaria. Lanzó el mismo hechizo sobre Annie y Ayla, garantizando así su seguridad. Los días se convirtieron en semanas, y la vida poco a poco volvió a la normalidad. Pero el recuerdo de la muerte de Alberton persistía, un recordatorio constante de la tragedia que habían vivido. La muerte de Alberton fue una tragedia, pero también una lección. Una lección para valorar cada momento, para luchar por aquello en lo que creían y para proteger a sus seres queridos. La muerte de Alberton fue una tragedia, pero no el final. Fue un nuevo comienzo, una oportunidad para luchar con más ahínco, para amar con mayor intensidad y para vivir mejor. Y Jon estaba listo para afrontar el reto. Por Alberton, por su familia y por sí mismo. Amanecía un nuevo día, bañando el mundo con una suave luz dorada. Jon, de pie frente a su tienda, se preparaba para abrir las puertas y comenzar otra jornada laboral. La mañana era tranquila, impregnada del aroma a pan recién hecho y café recién tostado. Buenos días, Jon. Gracias por ayudarme a arreglar el horno. La última vez le saludó cordialmente la señora Gisen, una clienta habitual, al pasar. Jon asintió, con una leve sonrisa en los labios. Estaba a punto de abrir la puerta cuando se quedó paralizado, con la mano aún en el pomo. Dentro de la tienda, un hombre con un atuendo peculiar permanecía de pie, su presencia desentonaba en aquel entorno, por lo demás ordinario. Era un hombre negro, vestido con una túnica verde y con largas trenzas que le caían por la espalda. Dos hombres vestidos de forma similar estaban detrás de él, con rostros severos e inflexibles. Hola, señor Vincent. Creo que tenemos que hablar. La voz del desconocido era fría, sus palabras resonando en la silenciosa tienda. A Jon se le encogió el corazón. Reconoció al hombre. Era el barón Karl Mordo, discípulo del anciano y miembro de los maestros de las artes místicas. También era un futuro villano. Pero por ahora, seguía en el buen camino, aún leal a su maestro. Un portal dimensional, que aún brillaba con magia residual, se cerraba tras ellos. Era evidente que lo habían usado para entrar en la tienda. La mente de Jon se aceleró. El anciano se había fijado en él. ¿Así que la anciana me tiene en la mira?, preguntó Jon, con voz firme a pesar de la confusión que sentía. Mordo pareció desconcertado. Los magos de Camartag solían usar sus habilidades de teletransportación para aparecer repentinamente e intimidar a sus objetivos. Pero a Jon no le resultaba fácil intimidarse. Mordo dio un paso al frente, con voz gélida. No estás capacitado para pronunciar el nombre del hechicero supremo. Jon sonrió con sorna, sus ojos brillando con desafío. Oye. Cálmate. Tu tono es muy agresivo, señor Mordo. Esta no es una actitud para conversar. Desde el momento en que Mordo apareció en su tienda, Jon supo que no estaba allí para una charla amistosa. Los magos de Camartag eran conocidos por su cortesía, pero la intromisión de Mordo era una clara provocación. Jon estaba listo para luchar. Buscó su varita oculta y sus dedos se cerraron alrededor del mango familiar. Los ojos de Mordo se entrecerraron. Parece que no tienes intención de cooperar. Lentamente sacó un bastón de hierro, mientras sus dedos recorrían las intrincadas runas grabadas en su superficie. En ese caso, no me queda más remedio que atarte para que veas al hechicero supremo. ¡Bum! Con un movimiento rápido, Mordo golpeó el suelo con el bastón. Un látigo de fuego brotó de él, agrietando el piso. El bastón del tribunal viviente era el arma mágica especial de Mordo. También llevaba las botas saltadoras de Bartor, un artefacto mágico que le permitía caminar por el aire. La apacible mañana se había convertido en un campo de batalla. Jon se mantuvo firme, con la mirada fija en Mordo. Sabía que esto era solo el principio. El anciano se había fijado en él, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero estaba preparado.
Afrontaría lo que fuera, pues no era de los que se rinden ante un desafío. Oye. Tendrás que pagar por esto, dijo Jon, señalando el suelo dañado. Su voz era ligera, pero su mirada era dura. Aunque puedo repararlo en un instante, aún así tendrás que pagar la cuota de mantenimiento. Mordor lo ignoró y, en cambio, se lanzó por los aires con sus botas mágicas. Su bastón se transformó en un látigo de fuego que surcó el aire en dirección a Jon. Pero Jon estaba preparado. Atrapó el látigo, y su mano salió ilesa de las llamas. «¿Atacarme con fuego? ¿Estás bromeando?», dijo Jon con un tono divertido. Activó su forma de espíritu de venganza, su cuerpo envuelto en llamas etéreas. Los ojos de Mordor se abrieron de sorpresa, y su voz se convirtió en un gruñido sordo. «Con semejante fuerza oscura, ¿de verdad eres seguidor de Dormammu?». Jon rió, y su risa resonó en la silenciosa tienda. «¿Solo conoces la dimensión oscura con tu conocimiento superficial? Lo siento, no me molesto en juntarme con tipos como Dormammu, porque mi poder proviene de una dimensión llamada infierno». Mientras hablaba, una cadena de fuego se materializó en sus manos y su ropa se transformó en un traje de cuero adornado con espinas de acero. El fuego infernal se dividió en docenas de tentáculos que volaron hacia Mordor como un enjambre de serpientes. Mordor reaccionó rápidamente, protegiéndose con su bastón. Pero no fue lo suficientemente rápido. Una llama salió disparada de la palma de Jon, impactando a Mordor de lleno en el pecho. Fue lanzado hacia atrás, cayendo con fuerza al suelo. Jon, ahora transformado en Ghost Rider, avanzó lentamente. Mordor retrocedió apresuradamente, con las manos resplandeciendo de energía mágica. Extendió las palmas hacia adelante y el mundo pareció hacerse añicos. Jon sintió como si hubiera entrado en un espejo, viendo cómo el mundo a su alrededor se fragmentaba en 1.000.000 de pedazos. «Dimensión espejo, aquí en esta dimensión, no tienes ninguna posibilidad de ganar», resonó la voz de Mordor a su alrededor. El mundo se transformó, el techo y las paredes de la tienda se derrumbaron y la escena interior se convirtió en una exterior. Jon miró a su alrededor, asimilando la realidad alterada. Desactivó su forma de espíritu de venganza y su cuerpo volvió a la normalidad. Mordor sonrió con sorna, con un brillo triunfal en los ojos. «¿Por qué? ¿Ahora tienes miedo?». Jon negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. «No, es que me da mucha pereza jugar contigo aquí». Su voz era tranquila, pero sus ojos reflejaban determinación. No iba a ceder, no con su orgullo en juego. Así que Jon no perdió el tiempo. Rápidamente sacó la varita de Saúco, y su voz resonó en la realidad alterada. «Carpe retractum». Las palabras resonaron en el aire, y para sorpresa de Mordor, su anillo mágico salió volando de su mano y cayó en la de Jon. Los ojos de Mordor se abrieron de par en par, conmocionado. Sin el anillo, estaba atrapado en la dimensión espejo. «Devuélvemelo», exigió, y su voz resonó a su alrededor. Pero Jon no le hacía caso. Tenía otro plan. «Salgamos de aquí primero», dijo Jon, poniéndose el anillo. Empezó a imitar los movimientos que había visto hacer al Doctor Strange en las películas, dibujando círculos en el aire con la mano. Intentaba abrir un portal para escapar de la dimensión espejo. Mordor se burló, con voz llena de desdén. «Nunca has aprendido magia. No pierdas el tiempo, se tarda mucho en aprender a invocar un portal por primera vez». Sus palabras se desvanecieron cuando un portal apareció frente a Jon. Jon se volvió hacia Mordor con una sonrisa de suficiencia. «¿Ves? Esto sí que es talento extraordinario». Dicho esto, saltó al portal, dejando a Mordor atrapado en la dimensión espejo. Momentos después, Jon reapareció en su tienda. Soltó un suspiro de alivio, con el corazón aún latiéndole con fuerza por el encuentro. «Vaya. Nunca pensé que podría aplicar lo que vi en la película. Estaba preparado para usar la maldición Imperius para controlar a Mordor si su intento de abrir un portal fallaba. Pero no había sido necesario». Justo cuando recuperaba el aliento, se abrió otro portal en la entrada de la tienda. Una mujer con una túnica amarilla salió de él, con una presencia imponente y serena. Pero lo que llamó la atención de Jon fue su cabeza, tan calva y brillante como el sol. Era la anciana, la mismísima hechicera suprema. Había venido a su tienda, y Jon supo que su vida estaba a punto de dar otro giro inesperado. Pero estaba preparado. Se había enfrentado a Mordor, y se enfrentaría a la anciana. Haría lo que fuera necesario para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos, sin importar el precio. Capítulo 46.
El anciano. ¿Así que has decidido honrarme con tu presencia, hechicera suprema? La voz de Hon resonó en el taller de reparaciones, dirigiéndose a la mujer calva que tenía delante. Su identidad era inconfundible. Era la hechicera suprema, la anciana, la guardiana de la tierra durante 7 siglos, una figura que infundía temor en los corazones de los señores de todas las dimensiones. La anciana permaneció en silencio, con el rostro impasible. Con un gesto de la mano, abrió un portal del que emergió Mordo, recientemente aprisionado por Hon en la dimensión espejo. Maestra. La voz de Mordo rebosaba de reverencia al divisar a la anciana. Hizo una profunda reverencia, demostrando su profundo respeto por ella. Procedan, ordenó la anciana, con una voz suave pero autoritaria, que resonaba con una autoridad imposible de ignorar. Como desees, respondió Mordo con voz respetuosa. Condujo a los otros 2 magos al portal y desapareció de la vista. La anciana dirigió su mirada hacia Hon, con los ojos llenos de una expresión indescifrable. Con otro gesto de su mano, el entorno se desdibujó y se transformó, convirtiéndose en una sala sencilla y austera. Por favor, toma asiento, Ghost Rider, Y. El alma que no pertenece a este mundo. La voz de la anciana era tranquila mientras señalaba una silla. Preparó una taza de té para Hon, con una serena sonrisa en el rostro. ¿Qué es lo que deseas comentar?, preguntó Hon con voz directa y concisa mientras tomaba asiento frente a ella. En primer lugar, debo disculparme por las acciones de mi discípulo. Malinterpretó mis instrucciones, creyendo que tu poder provenía de la dimensión oscura, dijo la anciana con voz llena de sinceridad. Deberías haberlo previsto, replicó Hon, con un tono acusador. Sabía que el anciano tenía la capacidad de observar el futuro mediante el ojo de Agamotto, la piedra del tiempo, y que había usado ese poder para proteger a la Tierra del peligro. Lo siento, pero normalmente no me preocupo por asuntos tan triviales, respondió la anciana con un tono divertido. Daba a entender que solo se centraba en los acontecimientos que suponían una amenaza significativa para la Tierra y que no se preocupaba por las pequeñas perturbaciones. La anciana tomó un sorbo de té, con movimientos gráciles y pausados. Volvió a colocar la taza sobre la mesa y agitó la mano, creando una cortina de luz frente a Hon. La cortina de luz dejó ver una habitación, dentro de la cual un hombre estaba atado a una cama, retorciéndose en un intento inútil por liberarse. Tenía la mirada desorbitada y la boca profería palabras incoherentes como si estuviera al borde de la locura. Los ojos de Hon se entrecerraron al reconocer al hombre. ¿Este hombre es el matón que intentó asesinar a Triss? Lo recordó del incidente en Times Square, donde, en su forma humana, había usado la mirada de penitencia para someterlo. El hombre había quedado medio loco, con el alma dañada, y había sido internado en un psiquiátrico. Hon estaba desconcertado porque la anciana le estaba mostrando aquello. Se volvió hacia ella, con los ojos llenos de preguntas, pero ella permaneció en silencio, indicándole con un gesto que siguiera mirando. Los forcejeos del hombre se volvieron más frenéticos, sus palabras más incoherentes. El diablo, es un diablo, apártate, aléjate de mí, fuera. Su voz resonó en la habitación, un escalofriante testimonio de su tormento. Sin embargo, la escena que siguió ensombreció aún más el rostro de Hon. El hombre, en medio de sus gritos frenéticos, de repente escupió llamas por la boca. Las llamas envolvieron rápidamente su cuerpo, y sus alaridos resonaron en la habitación mientras se retorcía de agonía. Finalmente, dejó de luchar, sin dejar más que cenizas. Esto es, no te preocupes, Shield se ha encargado de este asunto, le aseguró la anciana con voz suave. El agente Coulson, en particular, ha sido fundamental en esto. Hon suspiró aliviado. Era evidente que Shield había descubierto su secreto, pero sentía gratitud hacia Coulson por haberle ayudado a ocultar el incidente. Aunque desconocía las intenciones de Coulson, estaba seguro de que no eran maliciosas. Este incidente ocurrió hace más de un mes, continuó el anciano. En aquel entonces, aún luchabas por controlar el poder del Ghost Rider. Usaste la mirada de penitencia sobre él sin transformarte, lo que dañó su alma y lo llevó a la locura. Fue internado en un psiquiátrico y, pocos días después, el fuego infernal que había sembrado en su interior lo consumió. Hon jadeó, atónito ante la revelación. En aquel momento había actuado por desesperación y no había previsto una consecuencia tan grave. Le agradeció a Coulson por haberle ayudado a encubrir el incidente. No viniste aquí para hacerme responsable de este incidente menor, ¿verdad?, preguntó Hon.
La anciana había declarado anteriormente que no se preocupaba por asuntos menores. La muerte de un asesino desconocido era un asunto trivial, uno que ni siquiera Shields molestaría en investigar. Parecía improbable que la anciana lo interrogara por tal motivo. ¿Así que consideras que la muerte es un asunto trivial?, preguntó el anciano. Al menos yo no saqué mi poder de la dimensión oscura, replicó Jon con sarcasmo. Claramente criticaba al anciano por haber sacado poder de la dimensión oscura. Habiendo visto la película, Jon no tenía reparos en revelar los secretos del otro. La anciana simplemente sonrió, optando por no entrar en la discusión. Hizo un gesto con la mano, disipando la cortina de luz, y continuó. El poder del jinete fantasma no se había visto en este mundo en décadas. Tus recientes acciones, al usar este poder para matar a numerosas personas, han desencadenado una reacción en cadena. Jon frunció el ceño, con la atención centrada en las palabras del anciano. En primer lugar, los gánsteres que mataste estaban relacionados con un jefe de banda local, Parker Robbins, que posee el poder de Dormammu. El motivo por el que secuestraron a Triss fue para descubrir quién lo protegía y para desenmascararte, explicó el anciano. Jon asintió con la cabeza, comprendiendo. Ahora entendía por qué la banda de Odd había atacado a Triss, quien por lo demás no estaba involucrado. Sin embargo, conocía al villano Parker Robbins. Era un personaje secundario en los cómics, apenas lo suficientemente importante como para merecer la atención del anciano. Al mismo tiempo, tus acciones han llamado la atención de otro individuo formidable, añadió la anciana, con la voz apenas audible. Jon tragó saliva con dificultad. Si el anciano describía a alguien como formidable, sin duda debía ser una fuerza a tener en cuenta. O tal vez el anciano se refería a alguien que representaba una amenaza significativa para el propio Jon. Tu poder, derivado del infierno y con un asombroso parecido a la magia negra, ha llamado la atención de una bruja que se dedica a las artes oscuras. Su nombre es Agatha Harkness, reveló la anciana. ¿Qué?, exclamó Jon, sorprendido por la revelación. Agatha Harkness era un nombre que reconocía demasiado bien. Era la antagonista de la reciente serie de Marvel, WandaVision. Llevaba tiempo buscando incansablemente la esquiva magia del caos. ¿Por qué iba a interesarse de repente por el poder del Ghost Rider? Agatha, una de las brujas más poderosas de la Tierra, repitió Jon, con voz llena de incredulidad. Pero ¿no ha estado ella tras la pista de la magia del caos? ¿Por qué de repente se interesaría por mi poder? La anciana negó con la cabeza, con expresión solemne. No solo le interesa la magia del caos. Su interés reside en cualquier poder documentado en el Darkhold, aclaró. El Darkhold, un libro de conocimiento prohibido, contenía información sobre las formas de magia más potentes y peligrosas. Era un tomo temido por muchos, y con razón. La revelación de que Agatha Harkness estaba interesada en cualquier poder mencionado en sus páginas era motivo de preocupación. Significaba que Jon, como el jinete fantasma, se había convertido en objetivo de una de las brujas más poderosas de la Tierra. Capítulo 47. La petición del anciano. En sus inicios, existió el Darkhold, el libro de los pecados. Testimonio de los rincones más oscuros de la magia, era una recopilación de los hechizos más terroríficos, transcritos en pergamino indestructible por el dios primigenio Chthon. Esta antigua deidad, una de las primeras formas de vida en la Tierra, era una fuente inagotable de poder a la que incluso señores dimensionales como Mephisto y Dormammu habían recurrido. El jinete fantasma, un ser de fuego infernal y venganza, era un conducto para el poder de Mephisto. Agatha, la actual poseedora del Darkhold, podía sentir este poder, reconocerlo. Pero no era el poder del jinete fantasma lo que la intrigaba. Había otra fuerza, más poderosa, que codiciaba. Kitorak, el señor de la dimensión carmesí, es uno de los dioses más poderosos, explicó la anciana, cuya voz resonó en el silencioso taller de reparaciones. Lo que Agatha anhela es el poder oculto en la gema carmesí. El Darkhold solo contiene unos pocos registros al respecto, pero bastan para llevarla a la locura. Gema carmesí, murmuró Jon, las palabras resonando en su interior. La gema carmesí estaba ligada a otro formidable adversario, Cain Marco, también conocido como Juggernaut. Jon no estaba seguro de si este mundo, un universo paralelo del universo cinematográfico de Marvel, tenía su propio Juggernaut. No había oído nada sobre mutantes ni sobre los X-Men aquí. Pero sabía una cosa. Juggernaut era el hermanastro del profesor Charles Xavier. A diferencia de Charles, Cain no era mutante.
Sus poderes provenían de la gema carmesí de Qitorak, que le otorgaba una fuerza inmensa, casi invulnerabilidad y un casco que lo protegía de los ataques psíquicos. Si la anciana tenía razón y la gema carmesí existía en este mundo, entonces un coloso rojo podría surgir en cualquier momento. Y si Agatha lograba absorber la energía de la gema carmesí, se convertiría en una amenaza aún mayor. ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo?, preguntó Jon, yendo directo al grano. La gema se guardaba originalmente en el templo de Qitorak, en Corea del Sur, comenzó la anciana con voz grave. Pero fue robada. Tras pasar por varias manos, terminó en Nueva York hace un mes. Allí, la gema percibió la presencia de un digno portador y liberó su energía. Agatha sintió esa energía, al igual que sintió tu poder de Ghost Rider. Jon escuchó la explicación del anciano, sintiendo un profundo temor. Suspiró, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La gema carmesí, Agatha, la posible aparición del Juggernaut era mucho que asimilar. Pero sabía que no podía permitirse el lujo de retroceder. Había demasiado en juego, y él estaba en medio de todo, le gustara o no. La intrincada red de acontecimientos ahora era evidente para Jon. Sus acciones, desde el momento en que usó la mirada de penitencia contra el atacante de Times Square hasta que desató el poder del Ghost Rider contra la pandilla en el bosque, habían desencadenado una reacción en cadena. Su poder había atraído a Agatha a Nueva York, y su llegada había coincidido con el despertar de la gema carmesí de Qitorak. Ahora, ella iba tras la gema, y las consecuencias potenciales eran nefastas. Tu intervención cambió el destino de Parker Robbins, continuó la anciana, con la voz resonando en la inmensidad del plano astral. Habría muerto en pocas semanas, su existencia borrada por el río del tiempo. Pero ahora, todo ha cambiado. Agatha se ha aliado con la banda de O. Si consigue el poder de la gema, podría tener consecuencias catastróficas. Jon reflexionó sobre sus palabras y luego preguntó, ¿por qué no te encargas tú misma? Podrías lidiar fácilmente con Agatha y la gema carmesí. En efecto, la anciana era más que capaz de manejar la situación. Agatha, a pesar de su poder, no era más que una hormiga a sus ojos. Y la gema carmesí podía ser destruida con un simple movimiento de su muñeca. La anciana tocó el collar que llevaba al cuello, el ojo de Agamotto. Era la gema del tiempo, una de las 6 gemas del infinito del universo Marvel, y le permitía observar el futuro y proteger la Tierra. Esta situación interfiere con un plan que tengo en mente, explicó. He observado muchos escenarios futuros, y el mejor resultado se logra si se maneja esto adecuadamente. Miró a Jon con la mirada fija. Tú pusiste en marcha estos acontecimientos. Es lógico que seas tú quien los resuelva. Un momento. Interrumpió Jon, alzando la mano. Así que dices que por mis acciones tengo que arreglar el desastre que causaron Agatha y la pandilla de Or. No lo acepto. Si hablamos del efecto mariposa, ¿acaso la mariposa que aletea en el Amazonas y provoca un tornado en Texas 2 semanas después debería ser culpada de la destrucción? No, la mariposa simplemente siguió sus instintos, igual que yo cuando protegí a Chris. Es mi amigo, el novio de mi prima. Simplemente hice lo que me salió de forma natural. Me niego a verme envuelto en este lío por algo que hice sin pensar. ¿Y si te dijera que este asunto podría afectar a tu familia? Las palabras del anciano quedaron suspendidas en el aire, y un repentino escalofrío recorrió el plano astral. El rostro de Jon se endureció, entrecerrando los ojos. ¿Qué quieres decir? La pandilla de Odd domina Brooklyn, explicó la anciana con una voz tan fría como el vacío que los rodeaba. En su afán de venganza, no dudará en ignorar las advertencias de Agatha y continuar con su investigación. Incluso podría volver a hacerle daño a Chris. Si te enfrentas directamente a la pandilla, frustrarás los planes de Agatha y ella se vengará. En cualquier caso, tendrás que enfrentarte a ella. Jon apretó los puños a los costados, con los nudillos blancos. Tras un tenso silencio, dijo, más les vale no tocarlos. Si lo hacen, los reduciré a cenizas. Las palabras de la anciana habían tocado una fibra sensible. Si no intervenía y dejaba que los acontecimientos se desarrollaran naturalmente, la familia de Jon podría estar en peligro. Al informarle, no solo protegía sus propios planes, sino que también garantizaba la seguridad de sus seres queridos. Al ver la determinación de Jon, la anciana asintió, con una leve sonrisa en los labios. Sabía que, una vez que le explicara la situación, Jon daría un paso al frente. Quizás no le importara el destino de los extraños, pero haría lo imposible por proteger a su familia.
En uno de los futuros que había visto a través de la piedra del tiempo, Jon había derrotado a Agatha, pero a un precio terrible. Annie y Ayla habían sido asesinadas por la banda de Oak. Un Jon desconsolado quedó atrás, dejando un vacío que desencadenó una serie de desastres y la pérdida de innumerables vidas inocentes. Así pues, la anciana no le pedía a Jon que resolviera el problema. Le pedía que protegiera a su familia. Solo así podría desempeñar su papel en los acontecimientos venideros, salvando innumerables vidas en el proceso. Fin del capítulo 47.